Vamos a entrar a la clase número 3 del libro, que por qué la incredulidad, y básicamente vamos hoy a estar estudiando no solamente la condición del ser humano, sino la forma en que nosotros podemos darle defensa de la fe. Ahora, quiero hacer una pregunta básicamente. Ustedes, mientras han visto videos, por ejemplo, Jerónimo, yo sé que lo ha hecho mucho, pero algunos de ustedes quizá también han visto debates de cristianos versus ateos, personas que no creen en Dios siendo argumentadas por personas que creen en Dios. Díganme normalmente cómo inician estos debates, qué es lo que la parte contraria al ateísmo dice, cómo empieza su debate normalmente un cristiano o un teísta que cree en Dios. Normalmente, ¿cuál ha sido su experiencia? No sé si Ramiro, ¿has visto algún debate? Ramiro, ¿cómo inician más o menos los debates los cristianos para dar su defensa de Dios? Bueno, no recuerdo alguno en particular, pero ¿Qué? sí me he enfrentado con algún par de personas y yo creo que, bueno, el libro tiene algunos temas importantes respecto a esa posición. No sé si te referías a apologética expositiva, es el término que usa. Ahora, yo tengo yo tengo un problema con eso, Rafa. ¿Sí? Parece que el autor nos lleva a hacer apologética, pero con gente que conoce la Biblia o que de alguna manera eh, tiene cierto sentido de autoridad sobre su vida. La Biblia, no toda la gente está en esa posición, Rafa. Al final, yo más que ver persuasión de parte del autor de que lo hagamos de esa forma, es como justificar su libro, de llevarlos finalmente a la Biblia. Estamos hablando de un concepto ideal, pero no todos lo hacen así. Mira, no quisiera mencionar a un clásico, pero casi me es obligatorio, a Federico Nietzsche. Federico Nietzsche, tal vez una de sus posiciones más impactantes fue que Federico Nietzsche como filósofo mató a Dios. Entonces, muchas de esas personas que le siguieron, mucha de esa gente que, que, que fue persuadida por esa filosofía, pues obviamente no solamente no creen en Dios, sino no creen en la Biblia, ¿no? Mm. Yo me he dado cuenta que cuando hay algo así, de las personas con las que he hablado que no creen en Dios, tengo un familiar que recientemente hablé con él, no cree en Dios, pero no cree en Dios basado en su experiencia. A este familiar se le murió su hijo, se le murió su esposo, se le murió su papá, se le murió su mamá. O sea, la experiencia que ella vivió, la verdad, fue muy devastadora, pero la experiencia no te lleva a creer o no creer en Dios. O sea, Mm. si creemos en Dios por nuestra experiencia, pues definitivamente no sería Dios. Entonces yo creo que buscar realmente el fondo de dónde viene la incredulidad. Y el libro nos habla acerca de, pues si es acerca de conocimiento, pues se puede hacer algo, pero si es acerca de pecado, no basta solamente el conocimiento, ¿no? Sino es ir un poco más allá. Esa es mi aportación. Muy bien. Déjenme, a ver, aquí es algo muy importante lo que dice Ramiro, porque esto va a determinar la forma en que hacemos apologética. Fíjense, algo muy importante en este método que usa Bodhi Baucham se llama apologética expositiva, él lo ha expuesto así, pero más propiamente se llama apologética presuposicional. Apologética presuposicional. ¿Por qué? Porque se comienza con el presupuesto o la suposición, no la suposición, la afirmación de que Dios existe y se ha revelado, y que además no solamente el cristiano empieza con eso, sino que el no creyente tiene otros presupuestos en su mente y corazón que hacen que él interprete la evidencia de acuerdo a esos supuestos. Por ejemplo, ¿cómo va a ser un materialista que solamente cree en la materia, que solamente cree en aquello que podemos ver, observar científicamente? Y esto ya caeremos en el cientificismo, no sé cómo se pueda decir, donde creemos realmente que la ciencia lo puede probar absolutamente todo. Entonces el materialista
va a filtrar toda la evidencia de acuerdo a esa cosmovisión que él tiene, de acuerdo a esos lentes que se ha puesto para creer eso. Un secularista, un evolucionista o cualquier persona que no adora a Dios tendrá otros supuestos. Entonces, siempre que empezamos una discusión o un debate apologético, no empezamos neutrales, es decir, no empezamos con nuestra mente en blanco. Cada uno traemos pensamientos y formas de pensar que van a ser factores clave a la hora de interpretar las evidencias o los argumentos que podamos presentar. Tanto el cristiano como el ateo tienen presupuestos. Nadie viene vacío en su mente, nadie viene sin pensamientos o cosmovisiones. Todos venimos con eso a la charla o al debate público. Porque es algo natural en nuestros corazones creer algo, abrazarlo, interpretar toda la realidad de acuerdo a eso. Ahora bien, eso es muy importante, como lo dice Ramiro, porque parece que el autor nos lleva a lo que llamamos el fideísmo. El fideísmo básicamente es la creencia de que debemos de nosotros aceptar la creencia en Dios aparte de la razón, que no hay lugar para la razón, no hay lugar para el debate, no hay lugar para una plática. A eso no se refiere el autor, pero parece que se refiere, porque esa es una acusación válida que hace Ramiro, porque algunas veces parece que es así, pero fíjense, ¿por qué empezar una charla con la Biblia, citando las escrituras, con alguien, por ejemplo, que es ateo, con alguien que es budista y no reconoce a la Biblia como la palabra inspirada por Dios? ¿Por qué no empezar a citar el Nuevo Testamento hacia los islámicos que, aunque ellos creen en la Biblia, creen que los cristianos han tergiversado ciertas partes? ¿Por qué comenzar con la Biblia con una persona que no cree en la Biblia? Básicamente, la respuesta de algunos hermanos apologistas clásicos, fíjense, hay dos escuelas principales, los apologistas presuposicionales y los apologistas clásicos. Los apologistas clásicos dicen, entonces, antes de hablar de la Biblia, ¿qué hay que hacer? Hay que defender la Biblia. Hay que mostrar por qué la Biblia es palabra de Dios. Y entonces podemos usar diferentes argumentos, ¿verdad? Podemos usar el argumento de la unidad sobrenatural de la Biblia, que básicamente, ¿cuántos libros tenemos en la Biblia? A ver quién lo dice. ¿Cuántos libros en total tenemos en la Biblia? 66. Tienes una estrellita el día de hoy, Jerónimo. 66 libros. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, vamos a tomar 3 libros de 3 apologistas. Vamos a tomar Fe Razonable de William Lane Craig, que es un apologista clásico. Vamos a tomar Apologética Expositiva de Bodhi Bauscham. Y vamos a tomar Apologética Mero Cristianismo de C.S. Lewis. Son 3 libros de apologética, pero de 3 diferentes escuelas. Son 3 cristianos. Son 3 personas que conocen a Dios. Sin embargo, en esos 3 libros nada más vas a ver muchísimas diferencias. El fin es glorificar a Dios, el fin es presentar defensa de la fe, pero tiene diferencias, muchas diferencias. Y son 3 libros de 3 cristianos que se supone deberían pensar de una manera más o menos similar. Ahora bien, tenemos en la Biblia 66 libros, no 3 libros, 66 libros, de más de 40 escritores. Muchos de ellos nunca se conocieron, muchos de ellos jamás tuvieron contacto, sin embargo, no se contradicen. Hay una coherencia lógica, una coherencia inherente en las escrituras, de tal manera que no hay discrepancias entre cada libro. Algunas veces nos puede sonar que hay paradojas, pero son aparentes, son paradojas, que son aparentes contradicciones, pero no son contradicciones. Y tenemos que estudiar el texto para relacionarlo y ver que realmente la Biblia tiene una unidad sobrenatural. Y podemos empezar con ese argumento al incrédulo y después de eso ahora sí vamos a citar la Biblia y él va a creer todo lo que vamos a decir a partir de haberle defendido la Biblia. La respuesta es que no pasa normalmente. Es algo quizá extraño que suceda. Porque el problema, hermanos, que quiero que hoy notemos es que ¿por qué existe la incredulidad? Existe a causa de la falta de evidencias. Existe a causa de que los cristianos no sabemos razonar con el incrédulo. Existe a causa de que siempre que nos preguntan algo decimos, es que la Biblia dice, ay, no me citas la Biblia, cítame, usa la razón, por favor, usa tu entendimiento. Y básicamente eso es la acusación que se hace en contra de la escuela presuposicionalista.
de que usamos la Biblia para mostrar la lógica del cristianismo. Y hoy vamos a entender por qué es así. Hoy vamos a entender por qué nosotros presentamos las escrituras en contraposición con cualquier cosmovisión. Una de las cosas que quiero observar, que de verdad, Ramiro, creo que esta pregunta es de las mejores que me han hecho en apologética, de verdad, muchas gracias por hacerla. Algo que dice Ramiro es importante. ¿Por qué no empezar con la Biblia y empezar con otro argumento? Los ateos nos piden eso. Los ateos nos piden que argumentemos aparte de la Biblia, ¿no? Porque ellos dicen, es que si argumentas con la Biblia estás haciendo un argumento circular, porque estás probando la existencia de Dios con la palabra de Dios y viceversa. Y ellos dicen, no, es que esto no es lógico. Bueno, también les diría que ellos no es lógico que ellos empiecen a dar argumentos desde su cosmovisión. Cuando ellos nos dan un argumento o nos plantean sus objeciones, no lo hacen desde el vacío, hermanos. Ellos piensan y creen algo en su mente, lo abrazan y desde ahí argumentan. ¿Por qué nosotros deberíamos rechazar nuestra cosmovisión cristiana? ¿Por qué nosotros deberíamos decir, ok, tú piensas según tu cosmovisión y yo voy a dejar de lado mi fe? Yo voy a dejar a un lado a Cristo y su palabra. Y entonces empezar a argumentar desde tus términos. Eso es un suicidio en un sentido intelectual cristiano. El dejar la revelación de Dios para satisfacer al incrédulo. Eso es un error que quiero que notemos. Y creo que la Biblia nos lleva a eso, no solamente porque lo digo yo, ¿verdad? O lo dicen más cristianos, sino porque la Biblia misma nos dice eso. Fíjense, voy a compartirles pantalla. Espero que se esté entendiendo esto que estamos diciendo, porque puede ser un poco complicado en una primera impresión. Pero fíjense, no sé si ya pueden ver mi pantalla. ¿Dónde está? Creo que ya me robaron. Fíjense, ¿por qué existe la incredulidad? Vamos a ver hoy, vamos a tratar de ver dos diapositivas, bueno, dos grupo de diapositivas que tengo preparado, que seguramente no vamos a terminar ni siquiera la primera, pero bueno, vamos a ver, ¿por qué existe la incredulidad? ¿Por qué existe la incredulidad? Esa es la pregunta que vamos a responder y les pido que lean el capítulo 3, por favor, de su libro. Ahora bien, fíjense lo que dice Gary DeMar, es un testimonio que me gustaría, Viridiana, si lo pudieras leer, por favor, el que tenemos en pantalla. ¿Lo puedes ver? ¿Se puede ver claramente? Sí, sí, lo veo bien. Gracias, adelante, Viri. Dice, Gary DeMar cuenta que en su último semestre de la universidad, cada vez que alguien levantaba una objeción acerca de la autoridad de la Biblia, la realidad de los malignos, el problema del mal o la existencia de Dios, e intentaba contestarlas, era golpeado con otra objeción y quedaba, como es de esperar, desconcertado continuamente. Después de eso, no se sentaba con los brazos cruzados, sino que pasaba tiempo investigando y regresaba un día o dos después con la respuesta de su estudio de las Escrituras y con información adicional interdestacada de los libros de su creciente biblioteca. ¿Y qué sucedía cuando les daba la respuesta a la objeción que le había planteado? Algunas veces obtenía que alguno de sus amigos escépticos asistiera con la cabeza, asientara con la cabeza, estar de acuerdo con puntos que daba, pero entonces sugería una nueva objeción, y así sucesivamente. Más tarde Gary se dio cuenta de lo siguiente: las evidencias de un hecho de la naturaleza son indudablemente importantes en la defensa de la fe cristiana, pero pronto quedaría que nunca deberían ser vistas separándolas de la cosmovisión de una persona. El acercamiento evidencialista asume que los hechos son neutrales, que ellos hablan por sí mismos. Hechos son naturales, que ellos hablan por sí mismos, y que aquellos que evalúan los hechos no tienen prejuicios ni operan en la cosmovisión de supuestos en su interpretación de los hechos. Este fue el descubrimiento que Gary, quien es un comprometido apologista, hizo en sus esfuerzos de vindicar el cristianismo. Ok, muchísimas gracias, Viri. Quiero que piensen un poco en este ejemplo, en esta situación de la vida real, porque dicho sea de paso, Gary DeMar es uno de los apologistas, es un muy buen apologista y es un apologista comprometido con la verdad, con la fe, pero en sus tiempos de universidad, de estudiante, se dio cuenta de esto.
que hay muchas personas que nos plantean preguntas, preguntas, preguntas y les damos respuestas, respuestas, respuestas aparte de la Biblia. ¿Qué van a hacer? Van a hacer un ciclo que le llama Body Bauscham, el ciclo de la necedad, que le podemos presentar defensa de nuestra fe a las personas, lo podemos hacer, pero constantemente las personas van a hacer una y otras preguntas. Ahora, ¿eso nos debe exasperar y no responderles? No, deberíamos tener la paciencia y la gracia para responder sus preguntas, sus objeciones. Pero fíjense lo que dice Proverbios 26, 4 al 5. Nunca, fíjense, es uno de los proverbios, como dice Body Bauscham, más difíciles. Dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas necio tú también como él. Fíjense, dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Y en el contexto de la Biblia, ¿quién es el necio? Básicamente aquel que vive en contrario a la verdad, pero más específicamente el necio es aquel que se propone, que resuelve en su corazón no creer en Dios. ¿Qué dice Ramiro el Salmo 14:1? Si lo tendrás por ahí o te lo sabrás. Salmo 14:1. En el contexto de Proverbios, el necio es aquel que rehúsa escuchar la sabiduría. El necio es aquel que renuncia al principio de la sabiduría. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Dios. A Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, el que renuncia a la sabiduría y al principio de la sabiduría, que es temer a Dios, es un necio, pero más específicamente lo habla Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Excelente, muchísimas gracias, Ramiro. Fíjense, el necio es aquel que después de analizar la evidencia intelectualmente dice no hay Dios. No, no. Esta persona sabe que Dios existe. Y bueno, recordemos Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25. Dios se ha revelado claramente en la creación. Eso le llamamos revelación natural o revelación general, que es lo que Dios ha revelado en la naturaleza, en la creación, lo que Dios ha revelado en los cielos. Salmo 19:1, los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios. Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación atestigua, porque las cosas invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles en lo creado, en las cosas que Dios ha creado. ¿Cómo podemos conocer a Dios? En cierta manera lo conocemos a través de la revelación general y natural, pero aún así, ¿qué dice Romanos? Que el hombre cambió la verdad por la mentira. En lugar de darle la gloria a Dios, le dio la gloria a las criaturas. Cambió la gloria del Dios incorruptible por cosas corruptibles. Es decir, que a pesar de la evidencia, a pesar de que la naturaleza y la creación y nuestra complejidad humana nos atestigua, y además tenemos un sentido de lo divino, Dios ha puesto eternidad en nosotros, como dice el autor de Eclesiastés, como dice Juan Calvino, Dios puso un sentido de lo divino, el sensus divinitatis. Tenemos este sentido de que Dios existe, no tenemos excusa. Es lo que concluye Pablo en Romanos 1. No tenemos excusa. Aún así el necio dice en su corazón, fíjense, no lo dice en su mente. No es una deducción intelectual, es una decisión de su corazón. No quiere creer en Dios. ¿Por qué razón? Dice Fyodor Dostoyevsky en Los Hermanos Karamazov, porque si Dios no existe, entonces todo está permitido. No queremos que Dios exista para vivir, en otras palabras, a nuestro antojo. No queremos rendirle cuentas a nadie y entonces nos hacemos vanos en nuestros razonamientos. Y fíjense lo que dice Proverbios 26. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad para que no seas tú también necio como él. El proverbista dice que en este caso la mayor parte de Proverbios la escribió Salomón, pero dice no respondas al necio de acuerdo a su necedad. Parece que está diciendo aquí el autor, no respondas a aquel necio que rehúsa seguir la verdad, que rehúsa temer a Dios, que rehúsa creer a Dios, para que tú no termines siendo necio como él. Pero fíjense, es muy confuso el versículo 5. Responde al necio como merece su necedad. A ver,
¿Será que eso es una contradicción de la Biblia? ¿Será que aquí la Biblia se equivocó, Dios se equivocó? ¿Cómo interpretan este pasaje? Quiero escuchar sus observaciones. Quizá lo han leído ya, quizá no, pero díganme, ¿cómo interpreta este texto? ¿Cómo deberíamos interpretar? Aquí viene Adri muy resuelta a contestar. Bueno, para mí, Rafa, ese texto es, si yo insisto en querer convencer al necio, nunca lo voy a poder hacer porque es como lo dijiste, caemos en ese ciclo de necedad, porque el necio no quiere creer, él quiere debatir. Él está dispuesto a seguir debatiendo y él piensa que siempre va a tener la razón y nosotros pues no estamos para debatir. Así que yo creo que más vale quedarnos callados ante palabras que muchas veces son insensatas, porque cuando una persona es incrédula también saca muchas palabras insensatas y aberrantes. Yo he escuchado gente que dice, ay, mejor ya no le digo nada. Entonces, el quererlos convencer para mí es caer en necedad, porque no pretendo yo convencerlos. No está bien que yo los quiera convencer. Eso es lo que yo creo de este versículo. Está muy bueno eso, Adri, está muy bueno, pero ya lo explicaste el versículo 4, pero explícame el 5. Dice, no respondas al necio según su necedad, pero ahora dice, responde al necio como merecen su necedad. a ver si nos ayudas ahí, Ramiro, por favor. Está complicado el versículo, pero no tanto. Yo creo que, bueno, la respuesta creo que la tenemos en la nariz, porque hace rato, Rafa, tú mismo tú mismo la dijiste, la respuesta. Bueno, cuando empezaron a hablar del versículo, cuando empezaste a hablar del versículo, tú mismo la diste. ¿Dónde está el problema del necio en su corazón? Entonces, para responder de acuerdo a su necedad, pues es justo irnos a su corazón. Y yo creo yo me acuerdo, por ejemplo, de una persona que me decía que él estaba indignado porque había niños en África muriendo de hambre, ¿no? Que cómo es posible que Dios permitiera eso. Entonces, yo creo que Dios me permitió ir al corazón de él y yo le decía, ¿en verdad estás preocupado por esos niños? Y él me decía, pues claro, hay niños muriéndose, ya sabes, ¿no? Entonces yo le decía, ¿y tú haces algo por ellos? Me dice, no, pues es que ahorita no puedo hacer nada. Le digo, mira, si esa preocupación es genuina de parte tuya, si es verdaderamente viene de tu corazón esa preocupación, te vas a convertir en misionero. Pero si esa preocupación no es genuina, lo único que estás haciendo estás juzgando a Dios. Y no solamente lo estás juzgando, lo estás condenando. Entonces yo creo que esa parte es ahí en el corazón y obviamente tenemos que buscar en el corazón del necio. Así es. Está buenísimo ese ejemplo. Fíjense, es que esto ejemplifica bastante bien el texto. Dice, no respondas al necio de acuerdo con su necedad, es decir, no entres en el juego del necio, como dice Adri. No hables en sus términos, no uses su jerga, no uses su actitud, no uses sus groserías, no uses su necedad. Pero dice, no te quedes callado. Respóndele como merece su necedad. Fíjense, no hables como él, no actúes como él, no vivas como él, pero sí respóndele. Hazle ver lo necio que es su camino. Hazle ver lo necio que es vivir, en otras palabras, sin Dios. Fíjense, la apologética presuposicional, y voy a llamarle reformada, porque esto se desprende desde una visión reformada de la vida, es decir, la visión reformada, recuerden la reforma protestante, recuerden a Juan Calvino, todos ellos recuperan en cierto sentido este evangelio que se había manchado por la superstición y legalismo de la Iglesia de Roma y otros movimientos, y básicamente estoy de acuerdo con lo que dice Cornelius Van Til, que es un apologista reformado. Dice que la fe reformada es el evangelio más puramente, de alguna manera, en el sentido más completo de la palabra. La fe reformada trató de recuperar la visión de la Biblia en este mundo que se había en un sentido perdido o oscurecido debido a nuestros corazones y también debido a una religión falsa, ¿no? Y que dicho sea de paso, pues el romanismo, tenemos muchas cosas en común con la Iglesia Católica Romana, pero el evangelio queda socavado totalmente en la visión romana. Entonces,
Fíjense, ¿qué nos dice la fe reformada y cómo podemos, según la apologética de las escrituras, responder al necio? Es decir, ponernos a hablar en sus términos, decir, ok, no voy a hablar de la Biblia, no voy a hablar de Dios, voy a hablar según lo que tú quieres. Eso la Biblia lo condena como necedad. No respondes al necio de acuerdo a su necedad, sino respóndele como merece su necedad. Es decir, la apologética bíblica, la apologética presuposicional o reformada, básicamente lo que dice es, no tienes que comprometer la verdad de Dios para que el no creyente se sienta tranquilo y contento, ¿no? Para que diga, ok, sí, ahora sí podemos hablar. No, no, no. Realmente respóndele al necio que no puedes explicar nada sin Dios. A este principio, a esta forma de responderle al necio se le llama la imposibilidad de lo contrario. Anoten esa palabra o ese juego de palabras. La imposibilidad de lo contrario. Es el método apologético que vamos a estar usando en estas clases, y si después de estas clases quieres adoptar otra postura, otra metodología, eres libre. De hecho, hay muchos que dicen, no quiero adoptar ninguna postura, quiero usar todas las posturas. Puedes usar eso, a eso se le llama apologética integral. El hecho de que integras diferentes metodologías para hacer apologética, y está muy bien, si lo puedes hacer, está excelente. Pero bueno, vamos a enseñar en este caso la apologética presuposicional o reformada. Ahora bien, ¿qué es el principio de la imposibilidad de lo contrario? El principio de la imposibilidad de lo contrario básicamente consiste en hacerle mostrar al incrédulo que lo que está diciendo, la verdad, la realidad del universo, es imposible ser explicado sin tomar en cuenta a Dios. Es decir, no podemos explicar nada, ninguna realidad de este universo, sin presuponer a Dios o sin tomar en cuenta a Dios. Básicamente, no sé si quieren que lo repita o quedó claro. Sí, repítelo. Ya se me olvidó lo que dije, Jerónimo, pero a ver, vamos para allá otra vez. La imposibilidad de lo contrario consiste en un argumento en que tratamos de hacerle ver al incrédulo, al no creyente, que explicar cualquier hecho de este universo y de la realidad es imposible sin Dios. ¿Es imposible sin quién? Sin Dios. La imposibilidad de lo contrario, ahí toma su nombre. Es imposible creer en la postura del incrédulo que se aparta de Dios. Aunque sea muy sofisticada su filosofía, aunque sea muy sofisticada su forma de pensar, los términos que usa, las palabras que usa, tenemos que hacerle ver al incrédulo que sin la verdad de Dios, aún con todo su pensamiento sofisticado que mantenga o abrace, es imposible explicar la realidad coherentemente, consistentemente y satisfactoriamente aparte de Dios. Eso es la imposibilidad de lo contrario. Y me gusta mucho lo que usó Ramiro en este caso, porque le mostró a esta persona que su preocupación realmente no era una preocupación, era una queja contra Dios. ¿Estás de acuerdo, Ramiro? Era una queja contra Dios. Y en un sentido, esta persona se quería justificar y Ramiro creo que lo confrontó muy bien. Entonces, vuélvete misionero. Y yo le hubiera dicho, Ramiro, entonces vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, dáselo a estos niños, ¿no? Eso es confrontar la postura del incrédulo que trata de explicar la vida, incluso trata de quejarse de Dios, pero no toma en cuenta muchas cosas que son importantes, como el pecado del hombre, como nuestra naturaleza caída, como que carecemos de ciertas cosas y hay maldad en el mundo, no a causa de Dios, sino a causa de nuestros corazones, a causa de nuestro pecado. Pero eso no lo toma en cuenta el incrédulo, aunque sabe que es real, no lo toma en cuenta cuando viene el argumento, a la discusión. Pero tenemos que hacerle ver que lo que está diciendo es necio cuando nosotros nos apartamos. Fíjense lo que dice 1 Corintios, vamos para allá. Esa es la visión que tiene el hombre de Dios. Fíjense lo que dice, déjenme, 1 Corintios 1:25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Fíjense, para los hombres, para el ser humano, el evangelio, Dios, es una locura. Es una piedra de tropiezo y es necedad. Vamos a dejar que el hombre o que las personas, cuando venimos al debate apologético, a la charla
para defender la fe? ¿Vamos a dejar que las personas sean los jueces de Dios? ¿O vamos a permitir que la palabra de Dios, no nosotros, hermanos, no nuestros corazones, sino realmente aquí se necesita honestidad, hermanos? Cuando planteas una pregunta al incrédulo, ¿lo haces para avergonzarlo o lo haces realmente para hacerle ver que sin Dios está perdido? Eso es muy importante. La apologética consiste en traer la revelación de Dios en su palabra, porque fíjense, decíamos que hay dos, vamos a anotar esta diferencia y con esto vamos a terminar porque creo que ya vamos a pasar. No, todavía tenemos tiempo. Podemos, adelante, Jerónimo, creo que tienes una pregunta o te estiraste. Sí, estiro. Pero fíjense, podemos hablar de dos tipos de revelación que Dios ha hecho en la creación. Ha hecho, número uno, una revelación general o natural. A eso se refiere que Dios se ha dado a conocer a través de lo creado. Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1:20, porque lo que conoces, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles en lo creado. Dios se ha revelado en la creación. Ahora, tenemos un testimonio de Dios, pero ¿eso convence al incrédulo? Hemos visto que no, que aún con ese testimonio el incrédulo que dice, no hay Dios. Pero el problema no está en la creación, el problema es que no es que la creación no testigue de Dios, el problema no está en que nuestra complejidad humana, nuestra composición humana, nuestra capacidad incluso de razonar, es porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Aún así el incrédulo dice, no hay Dios. Entonces lo que Dios hace a causa de nuestro pecado, a causa de que antes de la caída, Adán interpretaba bien esa revelación general. Al ver la creación de Dios, Adán le daba la gloria a Dios, pero después de haber caído en pecado, vemos esa evidencia, esa revelación de Dios, y ¿qué hacemos? Le damos otra causa aparte de Dios. Decimos, es que es la evolución, es que es el azar, es que es cualquier otra idea, cualquier otra postura. Negamos esa realidad. Fíjense, la revelación general no tiene ningún problema, es perfecta. Dios la hizo. El problema está en nuestra visión, en que la interpretamos erróneamente a causa de nuestro pecado. Denme un segundo, hermanos. Rafa, sí, adelante. Para complementar este versículo de dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. En la jerga diaria de la vida, en cierta manera, seguiría, porque el necio te va a bajar a su nivel y ahí te va a ganar. Sí, realmente es eso, es como permitirle, ¿no? Esa parte de decir, ok, vamos a debatir conforme a tus términos, no vamos a tomar en cuenta a Dios, no vamos a tomar en cuenta la Biblia, primero vamos a través de nuestro razonamiento demostrar que Dios existe. Esta es una excusa, porque tenemos evidencia de que Dios existe. Es una excusa, hermanos, es una excusa, porque Dios es evidente. Y podemos usar muchísimos argumentos. Hay por lo menos 11 argumentos racionales para creer en la existencia de Dios. Y fíjense, lo cita un ateo llamado apellidado Stein, que está debatiendo con Greg Bansen, un cristiano reformado, y Stein cita esos argumentos. Y dice, estos son los argumentos que los cristianos usan para demostrar a Dios, pero yo sigo sin creer en Dios. Fíjense, lo cita mejor que muchos cristianos y aún así dice, no quiero creer en Dios. Fíjense, no me digan que estoy loco, pero quiero leerles lo que dice un filósofo no cristiano, un estudioso. Me encanta por su honestidad. Lo tengo por acá. Fíjense, no sé si lo voy a pasar aquí en su pantalla para que no digan que estoy mintiendo y digan, no, es que no es verdad. A ver, denme un segundo. Es que lo tengo en otra página. Bueno, tengo en un archivo. Por aquí estaba, se los aseguro. Fíjense, Thomas Nagel, que es un catedrático de filosofía de la Universidad de Nueva York, decía, no se trata solo de que no crea en Dios y de que, como es lógico, albergue la esperanza de que no exista. Es que no quiero que haya. Es el ateo más honesto que he escuchado.
No es que no haya evidencias, no es que no podamos tener un razonamiento lógico, lo podemos hacer y hay muchos que lo hacen. Por ejemplo, yo admiro mucho a William Lane Craig con diferentes argumentos, sobre todo el argumento Kalam, que él ha desarrollado muy bien. Pero después de esto, mis hermanos, después de esforzarnos por mostrarle evidencia al incrédulo, de responderle según su necedad, ¿qué crees que va a culminar diciendo el incrédulo? No importa, no quiero que Dios exista. Entonces hay que atacar eso, su incredulidad. ¿Por qué no quieres que Dios exista? ¿Piensas que tu postura de la vida o tu filosofía de la vida es mejor que Dios y que su verdad revelada en su palabra? Déjame mostrarte la locura de lo que estás diciendo. Entonces, eso es la apologética, básicamente. Mostrarle que sus presupuestos, que su postura, su cosmovisión de la vida no puede ser vivida aparte de Dios. Incluso, fíjense, ellos dicen, vamos a razonar. Hay que explicar al incrédulo que su forma de razonar y por qué razona es debido a Dios. Porque si no fuéramos creados a la imagen de Dios, si no fuéramos hechos a su imagen y semejanza, no pudiéramos ni siquiera razonar. Y yo le diría a una persona, por ejemplo, que abraza el evolucionismo darwinista, que básicamente consiste en que el hombre ha desarrollado sus capacidades, facultades a través de la evolución por el azar. Yo le diría, ok, ¿tú crees que el azar pudiera crear personas razonables? ¿Tú crees eso? Porque eso, déjame decirte algo, se requiere más fe creer en eso que creer en Dios. Es una necedad, es una locura creer esa postura. ¿Pero qué dicen esas personas? No, es que eso es ciencia. No mientas. El darwinismo no es ciencia, es una teoría que trata de explicar la vida, pero no está comprobado científicamente, no es ciencia. Si quieres creer eso, tienes que creerlo porque no puedes comprobarlo. Entonces, eso también es un salto de fe. Es un salto de fe creer en el darwinismo. Pero los ateos dicen, no, nosotros no somos religiosos. Claro que son profundamente religiosos. Porque lo que dice Romanos 1 es que si no adoramos a Dios, adoraremos ¿qué? Cualquier otra cosa. A la criatura, a nosotros mismos, a lo creado. Porque somos personas adoradoras. Adoramos y adoramos. Si no adoramos a Dios, adoraremos cualquier otra cosa. Basta la evidencia histórica. Si estudiamos la historia del mundo y de las civilizaciones, no encontraremos pueblo alguno que no tenga un sistema de religión. Porque somos personas religiosas. Nos vamos a quedar con esto el día de hoy. Ya se acabó la clase, sorprendentemente. No sé cómo, si el Zoom toma los minutos de 30 segundos, no lo sé, pero algo pasa. Entonces, les doy muchas gracias por su atención, mis hermanos. Lean por favor el capítulo 3. Les pido por favor que leamos el capítulo 3 del libro para que podamos tener una mejor comprensión de lo que estamos diciendo. Y la próxima semana les prometo que vamos a iniciar el estudio del método que vamos a usar, llamado apologética presuposicionalista. Explicaremos en qué consiste, básicamente cuáles son sus bases y cómo podemos llevarla a cabo, ¿vale? Entonces, por favor, leer el capítulo 3 de apologética expositiva. Y damos las gracias al Señor por este precioso día que nos permite seguir aprendiendo. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te damos muchísimas gracias porque podemos, Padre, meditar en la realidad de nuestra fe, Señor, en que no solamente podemos dar preguntas inteligentes o razonables a las personas, sino que podemos responder, Padre, con el cambio que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Qué mejor forma de hablar de tu palabra que siendo, Padre, aquellos que han sido cambiados por el poder de tu palabra. Te damos gracias porque esta palabra nos cambia todos los días, porque tenemos que saber, Señor, que podemos ver a las personas que no creen en ti como necias, pero ¿cuántas veces somos necios nosotros los cristianos incluso, Señor? ¿Cuántas veces renunciamos a seguir tu voluntad por hacer la nuestra, pensando que nuestra voluntad es mucho mejor que la tuya? Padre, líbranos, Señor, y guarda nuestro corazón y santifica nuestras vidas para no solamente presentar una defensa razonable, sino una defensa coherente con lo que vivimos, Señor. Que Cristo sea nuestro centro, que Cristo sea nuestra meta, que su gloria sea nuestra meta, no ganar un argumento, no parecer inteligentes, no por ser aplaudidos por las personas, sino para que Cristo sea conocido
atesorado y abrazado como el Salvador que tanto necesitamos. Ayúdanos, precioso Espíritu de Dios. Sin ti estamos perdidos. Sin ti, nuestros razonamientos más lógicos, más coherentes, son inservibles. Si tú no actúas cuando hablamos de tu palabra, si tú no llevas esa palabra no solamente a los oídos, sino a los corazones de los que nos oyen. Solamente somos instrumentos de tu gracia. Solamente somos vasos de barro. Que no olvidemos eso, Señor. Que no somos vasos de gloria, somos vasos de barro. Y tú has querido usar estos vasos para tu gloria. Padre, te damos tantas gracias por este privilegio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Muchísimas gracias, hermanos. Que tengan un excelente día. Les mando un fuertísimo abrazo. Les dejo con el siguiente profesor. Que el Señor les bendiga grandemente. Y si el Señor lo permite, si hacen sus planes, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.